les doy la más cordial bienvenida a una nueva ruta creativa en esta serie especial de mayo, Magia y Poder Personal, en esta jornada 2024. Y el día de hoy estoy muy contenta de recibir para compartir a una mujer muy especial. Ella es muy cercana, ella está dentro de mi linaje paterno, mi linaje familiar, y para mí es un encanto el poder compartir con ella el día de hoy. Su nombre es Yera Damariz Brujaluz, desde Querétaro. Fíjense que es bien interesante porque ella inició su carrera como comunicadora, posteriormente especializándose en política y comunicación, pero eventualmente tomó un camino, un sendero de conocimiento bien importante para ella, que es la terapia transpersonal. Y bueno, también se ha especializado en herramientas como magia verde, sanación del niño herido, plantación sagrada, además de pues, ser una mujer medicina. Entonces, pues por mi parte quiero presentarles a Yera Damariz Brujaluz. ¿Cómo estás, Yera? Hola, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Emocionada, contenta porque me hayas incluido en tu proyecto. Gracias. ¿Y de dónde viene Brujaluz, por ejemplo? Bruja, Brujaluz surge de darme cuenta que nosotros somos protón, neutrón y electrón. Y darme cuenta que somos luz y sombra. O sea, indudablemente tenemos estas dos dualidades en nuestra vida. Y que todos los días elegimos desde dónde vivir, qué lentes ponernos, ¿no? Cómo actuar ante las situaciones que nos pasan. Y entonces, desde niña me dicen bruja, ¿no? Bruja, ven para acá, bruja, no sé qué, porque, bueno, por ahí había algunos antecedentes o algunos momentos que la gente decía, no, es que, ¿cómo supo eso? Y la gente se asusta, ¿sabes? Cuando dices bruja, porque enseguida viene el referente del cardero con el gato negro maldito y los ojos de gato y este rollo. Y entonces, una manera de definir es que sí, efectivamente, todos tenemos este don de poder ser obscuridad, pero también luz. Entonces, sigo con este apodo, por así decirlo, que me pusieron, pero en luz, ¿no? Es decir, trabajo desde el lado positivo, trabajo siempre desde la creación de que todos somos uno, de que si sana el otro, sano yo. Entonces, cuando alguien llega a mí, enseguida pienso, soy yo, ¿no? ¿Y qué le voy a dar a mi yo cuántico que está sentado enfrente? Pues le quiero dar luz. Y esa es mi apuesta en la vida, el estar dando luz, desde la magia, desde la intuición, desde ir más allá de lo visible. Y estos aspectos son bien interesantes y nos iremos como encaminando hacia ese sendero. Me parece sumamente valioso, sobre todo esto que dices, al observarme frente al otro, sanamos los dos. Pero primero y antes que nada, mi querida Yera, hay una pregunta, ya respondiste un poquito, pero más profundamente, ¿quién es Yera? Antes de ser bruja luz, Yera como mujer, como individuo, como espíritu, ¿quién es? Claro. Yera es una mujer, mamá, eso lo amo, eso ha sido un aprendizaje para mí increíble. Soy una mujer súper sensible, muy empática ante las situaciones de los demás. Es para mí muy fácil como sentir lo que sienten los otros desde muy niña, pero Yera también viene de una niña súper herida, de una niña que pasó por mucha oscuridad, por muchos desafíos que hoy sé que eran parte del aprendizaje, pero que en ese momento yo era una víctima de una circunstancia social, familiar, de un chorro de patrones negativos familiares, y no dejo de ser una mujer y como siempre lo digo, soy el resultado de la congruencia con la que he aprendido y he vivido. Es decir, yo soy de estas personas que si te voy a decir algo es porque yo lo estoy haciendo. Entonces, Yera se define como una mujer bien congruente. Y cuando no, enseguida me observo y entonces trato de ser súper honesta con eso. Entonces, yo te lo podría definir como que Yera es una mujer sensible, es mamá, que está enamoradísima y una mujer con mucha congruencia. Eso es buenísimo. Y desde este lugar, desde esta caída de 20, desde este trabajo personal, desde este asumirte y vivir esta parte del ser mamá y de disfrutar a tu hija, ¿qué implica o qué significa para ti al día de hoy el cuerpo? Ujú.
El cuerpo, pues es que el cuerpo es el resultado de lo que comemos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que nos decimos. O sea, la mejor manera de saber cómo estamos es aprendiendo a escuchar al cuerpo. O sea, definitivamente, eh, ¿sabes? La gente va mucho como hacia afuera, ¿no? Como tengo que ser o el deber ser o que voy a ser abogado, no sé qué, pero difícilmente van hacia adentro. Y no me refiero hacia adentro espiritual, me refiero hacia adentro de preguntar qué estoy comiendo. Anoche estaba viendo una serie justo de esto y me daba cuenta la importancia de no conocernos, de no conocer el cuerpo físico, de no conocer tú, por ejemplo, que eres artista, que yo de pronto veo tus videos y veo tu movimiento, digo, wow, es ella comunicándose a través de su cuerpo. Y a veces esa comunicación del cuerpo es tan sencilla como ver cómo me siento, ¿no? ¿Qué me duele? ¿Qué está padeciendo? ¿Qué me está diciendo? Y para mí el cuerpo pues es el vehículo de nuestra alma que está transitando en una experiencia humana. Platícanos, por favor, porque a mí me llama muchísimo la atención de manera muy breve. ¿Cómo es que llegas de este camino que implicaba quizás manejo de medios, cuestiones quizás hasta más inmersas, no sé, en lo político, porque bien por ahí va tu camino, y de Claro, repente te vas a un lugar no distinto, porque todo forma parte de nosotros, pero sí como desde una mirada pues vaya, desde otro lado del cuadrado, claro. del polígono. ¿Cómo llegas al sendero del conocimiento de la herbolario de la medicina verde? Esto inicia desde que yo era muy niña. Siempre hay como un llamado que tenemos, pero buscamos el querer cumplir expectativas de nuestros padres, de los sueños que no tuvieron, de las cosas que no hicieron, y de pronto estamos como cargados de esto, pero desde muy niña vi gente que estaba, o sea, seres que habían trascendido, que seguían como en el plano físico, desde un llanto, desde un dolor, podía, no sé, ir en el camión de transporte y comenzar a sentir lo que estaba viviendo el de al lado, yo teniendo 6 años y diciendo, ay, me siento muy sola, ¿qué? ¿No? Porque estaba como empatizando mucho y tuve como muchas revelaciones espirituales, o sea, cosas que a veces mis papás me siguen contando y se me pone la piel chinita porque esa niña tan pequeña viviendo tanta revolución espiritual era pues difícil de llevar, ¿no? Porque ni siquiera sabemos gestionar las emociones. Ahora gestiónate otros planos, que está cañoncísimo. Pero en el deber ser decidí abandonar como eso. De pronto llegaban maestros a mi vida que me enseñaban muy chiquita, 10 años, curso de milagros, que, ay, que los cuarzos, y yo todo eso me jalaba impresionantemente, pero yo debía ser. O sea, yo debía ser quien tenía que llevar a casa tal vez dinero, tal vez apoyo. Entonces, en ese camino, pues bueno, me voy a estudiar ciencias de la comunicación. Trabajo en muchos medios de comunicación, le doy con todo a la conducción, a la locución, me encanta ese mundo, me deslumbra ese mundo, no es un mundo muy deslumbrante, porque tenía mucho contacto con artistas y entonces los conciertos y las ferias y este rollo, y ahí comencé a observar mucho mi ego y el cómo las personas se acercaban como por esto, ¿no? Y pasan los años y de pronto, después de muchas caídas, mucho sufrimiento, mucho estar en víctima, mucho creer que la vida no era justa, me doy cuenta que estoy agotada. O sea, siento que me rebasa. Hay una ruptura con una pareja y siento que estoy rebasada, siento que ya no sé cómo ser yo, me empiezo a perder entre lo que los demás querían y lo que yo quería hacer y entro en una crisis existencial muy cañona. En ese momento me cruza por la mente como muchas cosas, pero termino yendo a una terapia. Y esta terapia es terapia transpersonal, ¿no? Había ido ya a psicólogos, había ya caminado muchos senderos, pero cuando llego a esta terapia, me hacen mi numerología, me empiezan a hablar como de cosas que, claro, nuestra mente a veces no está lista, ¿no? Porque nosotros queremos que todo sea tangible y que sea muy fácil de digerir, pero todo lo que me dijo esta terapeuta me resonó. En ese momento mi vida era súper triste, a pesar de que era muy opulente, ¿no? O sea, yo tenía escoltas, tenía un muy buen puesto, pero me sentía vacía, me sentía triste, me sentía nada me llenaba. Entré en una crisis de ansiedad muy cañona y cuando empiezo a ver todo esto y mi misión de vida, pues claro, me hacía sentido todo con lo que había pasado en mi infancia, ¿no? Me hacía todo el sentido, esta conexión, el poder sentir más allá, el poder tener mucho más sensibilidad. Y entonces comienzo esta terapia que me transforma la vida
que dista mucho de la terapia psicología clínica, de la psiquiatría, o sea, es totalmente otro mundo, pero desde el deber ser yo decía, quiero ser eso, pero tengo que estudiar esto y esto y esto porque debo ser esto, ¿no? Y siempre me cuestionaba, digamos que llego a la mitad de mi tratamiento, que fue muy rápido, y esta terapeuta me dice, mira, abrí una escuela, ¿no? Estamos asociados en España y vamos a abrir, tú eres súper, como candidata, ¿no? A entrar. Y es más, te puedo becar, o sea, porque sí me interesa mucho que entres. Entonces entro y me chuto 1 año, 2 años. Claro que todas esas clases eran realmente para mí, o sea, todo, ni siquiera yo en ese momento me imaginaba yo dando consulta, era como, me caían 20, me caían 20, entonces empecé a reconectarme con lo verde, con las plantas, con este contacto con los ángeles, con todo esto que pareciera muy efímero, muy no existencial, empiezo a tener mucho más contacto y de pronto, cuando, digamos, tengo esta graduación, pues me doy cuenta que yo no voy a seguir esa línea de esa terapia, sino que voy a incluir, ¿no? Otras muchas técnicas que había aprendido. Y así es como de pronto un día estoy frente a personas dándoles consulta con comentarios de wow, pero no desde el ego, Viri, sino desde el yo ya estuve ahí, o sea, ya sé que se siente estar ahí, ya sé que se siente que este cambio de percepción, este movimiento de nuestra mente de pasar de víctima a un co-creador. Y entonces para mí me llenó. Y un día me senté y dije, wow, quiero dedicarme a esto al 100% y aparte me van a pagar. O sea, esto está maravilloso. Y te soy honesta, soy de las personas muy, muy afortunadas que se dedican a lo que les apasiona. ¿Sabes? Que todos los días me levanto como, claro, a veces no bien, a veces no, es normal, estoy en un cuerpo humano, pero cuando sé que voy a entrar a ese consultorio, es como si se me quitara todo, cualquier cosa. Y una cosa que yo siempre digo es, universo, Dios habla a través de mí y ayúdame a guiar a estas personas, ¿no? Porque la sabiduría para mí está en la fuente. Y es así como terminé este mundo, de pronto ya estaba tomando curso de tarot, de medicina sagrada, de magia verde, y empecé a explorar y bueno, actualmente iniciando medicina con especialidad en homeopatía, pues porque creo que soy muy inquieta y creo que nunca dejamos de aprender. Entonces, particularmente, tu inicio en el camino es a través de la terapia transpersonal. Así es, correcto. Y bueno, yo, mira, tengo un montón de preguntas. Yo soy muy, muy, muy curiosa. Estoy entendiendo que nos viene un poco hasta de familia. La terapia transpersonal, ¿en qué se sostiene para quien nos ubica, más o menos? La terapia transpersonal es un espejo. O sea, literal, cuando el paciente está frente a ti, tú en ese momento quitas como tu ego, o sea, porque la terapia transpersonal, a diferencia de la psicología, por ejemplo, tú puedes atender a tu expareja, a tu pareja, a tu papá, porque ahí no está el juicio, no, o sea, llegar a ese estado sí creo que es complicado, y entonces tú solamente estás haciendo de espejo a la persona y estás como devolviéndole la información. Para evitarnos mucho tiempo de terapia, para evitarnos mucho tiempo de sufrimiento, vas haciendo un espejo. Entonces, es una terapia, la verdad, confrontativa, ¿no? Es como, oye, te estás observando que estás en víctima, probablemente en una psicología clínica no te dicen eso hasta la sesión 80, ¿me explico? Y entonces empiezas a hacer un espejo a las personas y se trabaja bajo 4 pilares. El primero es la mente. ¿Cómo está tu programación? O sea, ¿por qué crees en lo que crees? ¿De dónde vienen tus referentes mentales? ¿Esto que crees es una creencia transgeneracional que ni siquiera te has cuestionado? ¿Tus creencias qué entorno, qué realidad te están llevando a vivir? ¿No? Hay gente que cree en el diablo y entonces su vida es un infierno, pero hay gente que cree en Dios. O sea, vaya, ¿qué onda con nuestra mente y cómo está programada? Y también ayudas al paciente a reprogramar su mente. Programación neurolingüística, hipnosis, todo lo que tenga que ver con reprogramar la mente. El segundo pilar es el cuerpo físico. ¿Qué te está diciendo tu cuerpo físico? ¿De qué está hablando cuando te enferma la garganta? Y bien sabemos que las enfermedades, bendita ciencia, las atiende, pero hoy sabemos que hay una emoción que está sosteniendo eso, ¿no? Hay algo que está ahí. Un ejemplo, tú podrías ir a comer todos los viernes una hamburguesa y no te pasa nada, pero el viernes que tu novio te corta, que te sientes muy mal, vas y te la comes y te da salmonelosis, es decir, tu sistema bajó por la emoción que no supo cómo gestionar y entonces en ese momento los bichitos
no chidos, pues entran a nosotros, ¿no? Entonces, vemos cómo está el cuerpo físico y entonces desde que el paciente llega, ves un poco su aspecto físico, ves, eh, tiene migrañas todo el tiempo, qué onda su conexión con la mente. El tercer pilar es las emociones. Nadie nos enseñó a gestionar emociones. O sea, si recordamos, era como cállate, no llores, no digas eso, di gracias, come. Y esto fue programándonos emocionalmente de una manera súper autodestructiva. Entonces, trabajamos cómo están nuestras emociones y cómo aprender a gestionar lo que siento. Y de verdad, poderle decir al paciente, llora, o sea, darle permiso en sesiones, como, "Ah", ¿no? Porque antes nadie le había dado permiso de llorar. Y el cuarto pilar es la espiritualidad, ¿no? Este tema que la gente a veces lo sigue viendo como muy ajeno a la vida, es en qué creo, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi misión de vida? Es que, ¿para qué estoy aquí? Y como siempre lo digo en terapia, todo lo que voy a decir aquí no es verdad, pues que no hay verdad absoluta, solamente es pues una posibilidad que puedes o no tomar, pero esa posibilidad es la que todo el tiempo te hace cambiar el chip de creer otras cosas y Ujú. básicamente la terapia transpersonal se basa en mucho amor incondicional. O sea, que tu paciente cuando llegue ahí sepa que lo vas a sostener. O sea, sostener en el momento de terapia para después decirle, vas, te toca hacerlo en tu casa y entonces siempre hay una liga que lo llevas a su casa a que siga trabajando para que evitemos esta codependencia de que solo cuando estoy en terapia puedo llorar o solo cuando estoy en... Entonces le mandas mucha tarea para que su mente vaya normalizando el estar bien, el llorar, el decir lo que pienso, y eso hace que se cierre como un ciclo completo. Y ¿sabes qué? Que el paciente aprenda a descubrirse, ¿no? Porque no nos conocemos, esa es una realidad. Híjole, pues ya empezamos, ya era, yo estoy muy emocionada, vamos a hacer un corte porque yo tengo muchas preguntas para hacerte y que podamos develar juntos este camino de la magia y poder personal a través de esta serie de mayo, mis queridos intervalos, en donde hemos tenido unas especialistas bien padrísimas las dos primeras semanas y bueno, en esta tercera semana con Yera Damariz Brujaluz desde Querétaro, eso no se los dije, desde Querétaro, Querétaro. Entonces, vamos y regresamos. Estimados amigos de T Intervalo 5, ya regresamos a esta ruta creativa. En este mes de mayo, con nuestra serie especial Magia y Poder Personal, y el día de hoy estamos de recuerdo con Yera Damariz Brujaluz, desde Querétaro, Querétaro, terapeuta transpersonal, mujer medicina, magia verde. Actualmente hay como una gran divulgación acerca de diferentes terapias alternativas que no tienen otra cosa más que la finalidad de poder hacer contacto como con nuestra esencia individual o nuestro proceso de autoconocimiento individual. Sí, 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 así. Entonces, desde este lugar, Yera, un poquito ya reconociendo el camino también que ha transitado Yera, me gustaría preguntarte, ¿qué es un chamán y qué es una mujer medicina? ¿Cuál es como su camino de servicio? Mira, un chamán generalmente parte como transgeneracional, o sea, es como el hijo del que fue chamán, y son personas que viven, o sea, que viven el bosque, la selva, la medicina encarnado, o sea, es su día a día, es la congruencia total de conectarme con el bosque, con el espacio, con el agua, con las devas, desde una manera bien congruente, y lo vemos hasta en su estilo de vida, ¿no? Estoy totalmente arraigado, mi medicina jamás va a ser alópata, siempre va a ser porque creo ciegamente en la medicina sagrada. Y una persona o una mujer medicina o un hombre medicina son personas que tal vez estamos en la ciudad, que nos estamos adentrando a este conocimiento de la medicina verde, de la magia verde, y estamos tomando y estamos haciendo esta fusión entre vivir en una ciudad y cómo integro desde un té, cómo conozco los beneficios de una planta, cómo a hoy me reconcilio con el árbol que está afuera, que antes me molestaba porque echaba hojas, ahora de verdad es que me rindo totalmente al proceso del árbol, del proceso que vive, inclusive me empiezo a conectar de maneras más profundas. Un chamán puede hablar con una planta,
¿sabes? Puede ver el campo áurico de una planta, puede saber qué planta a través de su intuición va a ayudar a alguien. Una mujer medicina va en ese camino, por eso un chamán es un maestro y nos va llevando a conocer cómo puedo yo traer lo verde, cómo puedo traer yo la deva, el alma de las plantas con sus beneficios a mi día a día, ¿no? Y lo empiezo a integrar, tal vez recetando a mis pacientes un té de anís estrella para sacar sus emociones, para que trabajen también su estómago. Entonces, es como ir metiendo, ir haciendo como una fusión entre vivir en la tierra, en una ciudad, y cómo puedo yo comenzar a vivir una vida mucho más natural, ¿no? Comenzar a quitar químicos de nuestro cuerpo, comenzar a quitar cosas que nos hacen mucho daño y comenzar a integrar lo que hacíamos en el origen, ¿no? Que era, si nos acordamos, tú te sentías mal del estómago y venía tu abuelita y te hacía un tecito de lo que veía, pero tenía la creencia de que su abuelita le había dicho, y yo creo que mucho está en la intención que le pongo, ¿no? Es decir, ponerle su miel y pensar que esta planta va a sanar a mi nieto, pues no es más que despertar la deva de la planta con mucha devoción, pidiéndole use sus beneficios que están científicamente comprobados y que ayuden al beneficio de las personas. Entonces, la medicina verde va haciendo esto, va haciendo esta reconexión, ¿no? Este reconectarnos, el comenzar a integrar otra vez las plantas a nuestra vida, el comenzar a integrar, qué siento cuando estoy debajo de un árbol, ¿no? Esto que dicen mucho los memes, soy la loca que abraza el árbol. Pues sí, porque el árbol tiene una sabiduría que tal vez a un nivel consciente no lo podemos ver, pero a un nivel supraconsciente podemos conectarnos con su poder. Entonces, no sé si fui clara con las diferencias. Sí, sí, en particular sí, tanto el camino del chamán como el camino de la mujer medicina, porque justamente aquí es donde también se subdividen, pues también dos tipos de terapia alternativa. Bueno, alternativa le llamo así porque socialmente así lo hemos identificado, que tiene que ver justamente con el acto de la planta sagrada, que implica ciertas ceremonias, cierto acto ceremonial, y la mujer medicina está más dedicada justo a la medicina verde, que es esta referencia que haces hacia las abuelas y que me llama muchísimo la atención, porque como bien lo mencionas, también es algo que está muy como muy anclado en nuestra propia genética, que es la convivencia con lo natural, la convivencia con nuestros, quizás los pastizales o las plantas que crecían de manera natural en nuestras casas y que iba la abuelita y cortaba el pedacito de hoja y te hacía el tecito y que los cólicos con la hojita de geranio y todo esto, ¿no? Claro, claro, totalmente. Ahora, desde este lugar me llamaría mucho la atención, por ejemplo, que hablas mucho de la intención. ¿De dónde o cómo surge esta intención? Lo menciono porque en nuestra entrevista anterior con Farah Leyeli, ella decía algo bien interesante al respecto de cuando se hace el tecito. Dice, es que es alquimia, pero también es hacer magia, porque para hacer magia tiene que ver mucho con la intención. Entonces, Totalmente. ¿esta intención de dónde surge? ¿Es cualquier intención o es simplemente el acto amoroso de querer sanar? No, mira, nosotros somos 70 y pico por ciento de líquido, ¿no? Por ende, somos seres vibracionales. Y entonces, cuando yo estoy vibrando en cierta frecuencia y agarro, pon tú que estoy enojada, y voy y arranco una planta sin pedirle permiso, entonces la pongo a hervir y se la entrego a alguien, Okay. pues no estoy respetando la esencia de la planta, ni siquiera le estoy pidiendo permiso para poder usarla, ni siquiera estoy como teniendo esta bondad de saber que esta planta que estoy cortando parte de su vida, de su deva, para poder integrarla en una alquimia que voy a entregar a alguien. Y entonces aquí entra la frecuencia vibracional, es decir, ser congruentes en cómo estamos vibrando. Yo estoy vibrando en enojo, pues difícilmente voy a poder hacer alquimia, medicina sagrada. O sea, imagínate dar una ceremonia o estar ayudando a un chamán en una ceremonia o tú dar algo desde el enojo. Entonces tiene que ver mucho con la conciencia y el respeto de saber cuándo estamos en una frecuencia adecuada para dar la medicina. Yo, por ejemplo, que estoy empezando a trabajar con la medicina, mis hermanos de la medicina me dicen, cuando sientas un amor y una devoción
y cuando estés convencida de los beneficios que tiene esta planta o esta medicina, es Ujú. cuando entonces vas a poder tener la congruencia de darla. Y efectivamente, si yo no hubiera hecho toda la medicina sagrada que he hecho, yo hoy no sería capaz de decir, ay, mira, por dinero está de moda, ¿no? Se gana bien. Es esta congruencia de cómo estoy vibrando y qué estoy aprendiendo. Entonces, tiene que ver con respeto, tiene que ver con conciencia y ahí sale la intención. Si yo creo que todos somos uno, y entonces te hago a ti un tecito que un día vienes y me dices, oye, me duele el corazón porque me acaban de terminar o lo que sea, y yo te hago un tecito con rosas y tal, pero entonces si yo no estoy en ese nivel de congruencia, pues sabes que ni te lo doy, porque es Claro. que no estoy en ese nivel de conciencia ni en ese respeto para dártelo. Entonces, creo totalmente que, y te lo voy a decir súper abiertamente, mucha gente está en esto por moda, ¿sabes? En, ¿sabes qué? Es que si pones un círculo se ve bien padre con cuarzos y flores y entonces te pones a pedirle a la luna, ¿no? Y traemos a 20 personas. No, o sea, es que la medicina, la magia verde no se da así. La magia verde se da desde la intención del querer que mi hermano sane, ¿no? Y esto en la medicina se usa mucho la palabra hermandad y es algo que yo estoy aprendiendo a integrar en mí, saber que la persona enfrente que tiene perros y que a veces no me deja dormir, es mi hermana y ese ruido es mío. Y entonces ahí está la congruencia. No sé si esto pueda resolver un poco la pregunta. No, claro que sí, porque de hecho me recuerda un poquito hasta uno de los principios del conocimiento, que es justamente el principio de la vibración, y que es justo en dónde estamos vibrando, cuál es la frecuencia de lo que atraemos, y porque prácticamente un poquito tomando tu argumento en el primer bloque, es porque al final todo es un reflejo de uno mismo y de lo que uno está Claro. emanando, ¿no? Entonces, desde este lugar, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, voy a tomar esta parte debatible en donde dices, lamentablemente está de moda. Y creo que eso es, en cierto sentido, a mí me ocupa, me preocupa, porque por ahí justo he podido leer algunos artículos, ver algunas guías también. Y recordaba justamente a María Sabina y su preocupación cuando No quería compartir. ajá, de repente ya la montaña estaba llena ahí de personas que iban al proceso de recreación, nada más, cuando ella era la guardiana de la montaña, ¿no? Entonces, Claro. ¿cómo actualmente desde tu mirada, cómo se ha gestionado esto? ¿Cómo hacia dónde ves que va esta situación? Mira, yo fui parte de esa ola de moda, perdón, de miedo iba a decir, pero sí da miedo esa moda. Yo era parte de esa ola, o sea, yo era como, ¡ah! No manches, guau, y entonces, ¿qué te hace? Y entonces, ¿cuántas personas pueden ser, no? Hasta que conoces la medicina, hasta que la pruebas y te das cuenta que no es un juego y te das cuenta que esto no es una moda, sino es un despertar de conciencia. Y creo que eventualmente este proceso de moda va a dar un giro a una conciencia. Y a veces yo veo eso como un área de oportunidad, de que muchas personas lo están haciendo como por esto que te decía, generar dinero o generar contenido en una red social que ahora ves es como, ay, esto tiene que ser lo más importante, ¿no? Que me vean, ser visto, ser reconocido. Y entonces bajo este discurso creo que las personas, al estar cercanas a las plantas, es que las plantas son bien poderosas. Y aquí estamos dejando de lado que sí hay una conexión y que sí, a lo mejor yo juego que hago un té, pero sí hay un cambio y cuando empiezo a percibirlo, empiezo a entrar en el estado de conciencia. Y también, mira, he escuchado cosas como chamanes, ¿no? Que violan niñas o que les hacen daño o que o sea, aprovechan que están bajo la influencia del DMT y hacen cosas. Y también creo que llevándonos a una perfección de que en este universo amanece, anochece, rotación, traslación, saliendo de todas las ideas conspiratoides, creo que en eso también hay una perfección y que en eso también hay un aprendizaje y que en eso también hay, ni siquiera hay que debatirlo, hay que observarlo con conciencia, hay que entender que pues hay personas que van a vivir desde ese camino y que van a transitar a lo mejor desde mucha oscuridad, pero al final solo estamos siendo unas almas experimentando ser humanos y yo creo ciegamente que sea medicina sagrada, sea terapia, aquí venimos a dos cosas y es a disfrutar y a compartir
¿Cómo lo vamos a hacer? Desde el nivel de conciencia que tengamos. Lo vamos a evolucionar, claro. Todos los días tenemos esta capacidad de decir, ¿qué cambio puedo hacer? Pero la realidad es que estamos muy dormidos y a veces dentro del ego la gente dice, ah, ya conocí esto y lo sé todo. Es que todos los días estamos aprendiendo y hay que tener la humildad de que todo el tiempo, cada momento, tener esta apertura de ir aprendiendo, ¿me explico? Y entonces, ojalá pronto, más pronto, porque el planeta lo necesita, pues esto se convierta más que en una moda, como en una congruencia de esto. Es, por ejemplo, como la Santa María, ¿ok? La Santa María hoy está siendo regada con químicos, con esporas de cocaína, hoy está siendo sangrada con la lucha de territorios, hoy yo creo que más que te va a enfermar la medicina, creo que le están matando su alma, su deva. Todas las plantas tienen una deva. Y cuando hacemos esto, matamos la deva. Y entonces consumimos Santa María desde la moda, desde está padre, y entonces lo consumo y a lo mejor tengo una alucina horrible, entro en ataques de ansiedad, me da pánico, y creo que también eso es perfecto, ¿sabes? Pero cuando trabajamos con congruencia la medicina, mire, yo te voy a decir una cosa, te estoy hablando desde un plano que yo no creo tener. Mis maestros de medicina me dicen mucho, cuando tú ya no sepas distinguir entre lo que es la Matrix y lo que es el cosmos, en ese momento estás lista para dar medicina. Y es que yo no estoy ahí, te lo digo con honestidad, yo sigo siendo muy terrenal. Y aún así, procuro muchísimo, muchísimo que, por ejemplo, mi hermano Gerardo, que es el que me entrega la medicina sagrada, lo conozco, sé cómo planta, sé cómo les canta. Cuando me entrega, por ejemplo, la psilocibina, les toca música medicina, entre los dos los despertamos. Ahora mismo yo los tengo en un altar. Para mí es de mucho respeto esto, es que no tienes idea, o sea, es como, es la magnificencia del universo en un pequeño honguito, ¿sabes? Y entonces, esto que dices es verdad, se ha prostituido mucho, es importante saber a dónde ir, ¿no? O sea, sí cuestionarnos. Yo tengo muchos pacientes que llegan y me dicen, no, yo consumí ya hongos. Y yo, ¿dónde? No, pues en un rave. Y yo digo, no, brother, es que eso no es medicina. O sea, esto que decías es como más, esto, Sabina, ¿no? De cuidar, proteger la medicina. Totalmente de acuerdo contigo. Hay que cantarle, hay que orarle, hay que pedirle, hay que despertar a la planta antes de usarla y tener este respeto. Y entre más entendemos esto, lo que nos entrega la medicina es cada vez más hermoso, es, yo siempre digo, soy una antes y una después de la psilocibina. O sea, Yera es una antes y una después. Cambió mi forma de ver mi cuerpo, cambió mi forma de pensar, cambió la congruencia, ¿no? Cambió cambió todo. Y estoy segura que fue por el amor que le puso la maestra que en ese momento, Ceci, me dio la medicina, el proceso, el también no hacer medicina por hacer, sino darle su tiempo, que entre, que te diga, que te hable, no hacer medicina por hacer cada 8 días, sino darle tiempo. Y sí, totalmente de acuerdo contigo en esta parte de que se está prostituyendo a la medicina sagrada, se está prostituyendo inclusive a las plantas, se está prostituyendo todo. Y esto siempre ha pasado, ¿sabes? Ha pasado con los animales, ha pasado con el planeta, ha pasado siempre en el planeta y es parte de observar con amor este nivel de conciencia que aún no lo hay y pues hacer algo todos los días, ¿no? Hacer algo para sumar a eso. Fíjate que mientras escuchaba y hablabas justo de este altar y de cantarle y rezarle, quizás también, ¿no? Orar, tener, Sí, acoger, pues vaya, ¿no? Acoger la planta, la medicina, a guardarla, ¿no? No guardarla, sino aguardarla, contenerla, apapacharla. Pensaba justo en esta palabra, ¿no? Es comunión, con unión. Es en este sentido de que somos uno y de que al final esto, ¿no? Regresamos al primer concepto. Somos un reflejo de esa planta también, ¿no? Porque somos al final en este aspecto de que todo tiene vida y vibro con eso y desde dónde vibro y cómo intenciono, cómo me coloco, cómo habito desde ese espacio presente.
¿no? Y cómo me integro al todo y cómo el todo se integra dentro de mí, a final de cuentas. Totalmente. Sí, sí. Entonces, me parece bien, bien bonito porque, digo, es algo que traigo yo en la cabeza y que con cada entrevista se ha ido como incrementando más mi curiosidad y hasta mi debate personal y que digo, y qué interesante pues que a final de cuentas me toca exponerlo contigo y justo, ¿no? Como poder tener este intercambio. ¿Tú llegas a la medicina o la medicina llega a ti? Yo creo que siempre va a haber un llamado. O sea, hay un llamado de la medicina. Creo que, mira, lo que te voy a decir va a parecer una locura tal vez. Una de mis maestras siempre nos decía, todas las plantas no son de este planeta, no son de aquí. Vienen a ayudarnos a nuestra ascensión espiritual, a nuestra evolución. Y nos llaman en algún momento. Somos nosotros desde el ego que no queremos escuchar ese llamado porque ya sabes, da mucho miedo, es que qué voy a ver, es que qué tal que me quedo loca, es que qué tal que me quedo en el viaje, es que qué tal que a mí no me hace. Y yo te puedo decir que yo sí sentía un llamado, porque inclusive cuando yo viví la primera medicina que fue ayahuasca, Ujú, eran, o sea, es que esto que te voy a decir es una locura. Yo fui abusada, tú lo sabes, y entonces yo siempre de niña me hacía pipí y luego entraba como en estados de desmayarme. Y siempre veía que venía bajando como algo, como si fuera con el cielo cuando ves como un plástico que va bajando y que no se, y cerraba los ojos. ujú, Y esto me pasó toda mi vida, ¿no? Y me hacía pipí y soñaba que me iba a aventar al agua, pero no me aventaba, entonces cuando me aventaba me moría y así muchos sueños recurrentes de esta escena en mi vida particular del abuso sexual. Cuando yo llego a ayahuasca, o sea, y creo, si no me equivoco, esto también le pasó a mi hermano, va bajando esto mismo, pero haz de cuenta que un ser me toma y me dice, esta vez no cierres los ojos, ¿no? Y bajé yo, mi doble cuántico de supraconciencia y sabiduría, y me dijo, todo está bien, esto no pasó, pasó desde este nivel de conciencia para que tú pudieras ser terapeuta y ayudaras a muchas personas. Cuando me dijo eso, yo por supuesto no era terapeuta ni quería ser terapeuta, pero me hizo todo el sentido de mi pasado con mi futuro y conectó. O sea, la medicina ya estaba dándome la información que yo ya estaba lista para saber, no sé si me explico. En la medicina no hay tiempo, no hay o sea, se rompe el tiempo y el espacio, solamente se viven ciclos incompletos de existencia. Y entonces hay una comprensión absoluta del todo. Yo estoy convencida que la medicina es para todos, pero no todo el mundo estamos listos para recibirla. Sí, no, creo yo que no, o sea, creo que no. Yo conozco personas que en estados meditativos han llegado a estados súper expandidos de conciencia. Conozco personas que solo con ir a una hipnosis se van a regresiones de vidas pasadas y me dicen unas cosas que me recuerdan mucho a este libro de Muchas vidas, muchos maestros, que digo, ¿qué es esto? O sea, digo, yo ni en mi viaje más ampliado de hongos llegué ahí, ni mis maestros, ¿qué onda? No, creo que no, creo que la medicina es una herramienta, como lo es la numerología, como es todo es una herramienta y cada quien tenemos como, o sea, como ese, digamos, esa característica. Aquí pienso mucho en la numerología y entonces pienso mucho en el llamado de nuestra alma. Y hay personas que vienen a vivir la eternalidad, vienen a vivir solo el desapego a lo material, vienen a vivir solamente el amor y eso no los hace ni más ni menos. Solo estamos experimentando y todos somos parte de esta perfección y sin el inquisidor, pues, ¿sabes? Todo es parte del todo. Y la medicina para mí es una herramienta maravillosa para gente muy valiente, pero no quiere decir que quien no la hace no es valiente. Quiere decir que quien la hace, a lo mejor su valentía va en justo desapegarse de lo material, ¿me explico? O hay ujú. gente que llega a consulta y me dice, ay, estoy muy mal. Y yo, ¿qué te pasó? No, es que se me rompió una uña en la boda de mi hermana. Y entonces yo podría pensar, ah, pero digo, wow, esa uña representa la no expectativa, el abandono, bla, bla. Y ahí hay una cosa gigante que trabajar. Que si alguien llega y me dice, oye, mira, hice psilocibina y entonces, ambas son igual de importantes. O sea, nunca hay que minimizar el proceso de alguien solo porque no hace medicina, ¿no? Sin embargo, yo amo la medicina, yo voy empezando en este rollo. Mis maestros a veces les digo, ay, me están pidiendo. Y me dicen, si escuchas el llamado, hazlo, ¿no? Pero sí es un tema de mucho respeto, mucho.
Esto que acabas de decir me parece de suma importancia y me gustaría repetirlo, ¿no? No hay que menospreciar el proceso de alguien porque no hace medicina, No, ¿no? totalmente. Lo subrayo con negritas y cursivas, Claro, ¿no? Porque eso nos habla justamente de esta cosa tan poderosa que es cada quien a su tiempo y cada quien en sí, su propio proceso, ¿no? totalmente. Oye, ¿y cómo poder identificar, o sea, si siento el llamado, cuando tú sientes el llamado, te lleva hasta tu hermano guía o hasta tu maestro? ¿O cómo saber, cómo identificar, pues es que justo, ¿no? Como ese guía. Mira, hay una lucha muy, muy fuerte ahorita en eso, porque, por ejemplo, los guías que yo conozco sí hacen mucho énfasis de hermanos, si vas a hacer medicina, que sea con alguien que sepa, pero luego cuando estás así preguntando dices, puta, ¿y cómo sé quién sabe, no? Porque todos se ven igual los logos y se ven igual las ceremonias, yo no sé. Y entonces es aprender a confiar en la intuición y para mí la mejor manera de hacerlo es, si sientes el llamado, o sea, de verdad, usa la matriz. Entonces di, mente supraconsciente. Estoy lista para usar la medicina sagrada. Llévame de manera armónica, segura, pacífica a mi maestro, a mi guía de esto, ¿no? Entonces, pónganos en el corazón, intenciónalo muchísimo y deja que venga. O sea, haz de cuenta, es como, hola, ¿pediste medicina sagrada? Soy yo. O sea, porque si nos clavamos, yo tengo muchas amigas que se clavan de, no, es que este chamán es súper famoso, pero dos personas se murieron. Entonces, no estamos guiándonos por el alma, ¿no? Estamos guiándonos por los prejuicios, por los miedos. Yo te podría recomendar así ampliamente a mis maestros, ¿no? Que son los que hacen medicina todo el tiempo y que están continuamente dando ceremonias. Te los puedo pasar si tú los quieres compartir, que yo los conozco, que he hecho medicina con ellos, que han sido mis maestros, pero tal vez lo que me funciona a mí no le funciona a alguien más, aunque la medicina es la misma, la intención no es igual. Eh, una cosa que nos puede ayudar es ver la congruencia de la persona que nos está invitando a la medicina, ¿no? Es decir, si yo veo que esta persona, o sea, la veo en la jarra todo el día y de fiesta y me va a dar hongos, digo, híjole, no sé si te creo, hermano, ¿no? Pero si yo veo a la persona que es como totalmente congruente, que siempre veo que está meditando, es que ni siquiera lo tiene que decir, pero su energía la sientes y dices, confío en esa persona, pues por ahí va, ¿no? Es que hay que escuchar el llamado, pero también hay que pedir ayuda a nuestros seres superiores y decir, oye, estoy listo, o no sé si lo estoy, pero guíame si ya estoy listo, ¿no? Es un poco creer más allá de solamente ponernos a googlear e investigar. Medicina sagrada segura, pues es que eso no va a haber. Y eso está fuerte, o sea, es importante porque está ligado justo con lo que hablábamos de la sobreexplotación y tal, ¿no? De quién es chamán, quién no es chamán, quién es guía de medicina, quién, o sea, hay muchos aspectos y creo que esto que acabas de marcar y de subrayar me parece importante, ¿no? Tú Claro. intuyes, te preguntas, lo sientes, ¿no? Por ahí hay una astróloga chamana en San Miguel de Allende que justo hace toda una práctica a nivel de percepción, de escucha, de sentirnos, ¿no? Sentirlo. Ujú. Por aquí no es por aquí. Sí, totalmente. Hay que aprender a despertar nuestra intuición, que siempre ha estado ahí, y hay que aprender a guiarnos con un salto de confianza, ¿sabes? Cuando yo estoy convencida que si yo no hubiera confiado en mi intuición, hoy no estaría aquí hablando contigo de estos temas. Hubiera estado en el prejuicio, en el deber ser, en el no, ahora qué, ahora quiero más, ahora más grande, ahora más chico. Y creo que la intuición va a ser siempre la mejor guía, ¿no? Y aprender a escucharla suena muy difícil, pero es tan sencillo como cuando alguien quiere hablar con Dios, pues hablar con tu Dios interno. Eso es. Oye, antes de que vayamos al tercer bloque, tengo una pregunta también bien picona de costillas. ¿Qué? ¿Qué es el ego espiritual? Híjole, es cuando tú crees que ya lo sabes todo. Sabes que una cosa, vaya, todos lo tenemos, ¿eh? Y Claro. yo a veces me cacho cuando doy un curso y digo: "Oh, soy una chingona, ¿no? Va, yo lo hice". Y de pronto entra este pensamiento de: "No, cariño, o sea, sí, tú fuiste la herramienta, pero fue Dios". Entonces, en mi último viaje de hongos, no, DMT, no lo sé. Me vino el pensamiento de: "Soy los ojos de Dios". Y eso es lo que a mí me ancla a saber que todo lo que está ocurriendo es a través de sus ojos.
Y sí, viene este ego cuando necesito reconocimiento y pregunto, oigan, ¿qué onda? ¿Y les gustó? Y estoy esperando esta aprobación. Y la gente a veces dice, sí, estuvo muy padre. Y yo, ¿no? Y entonces ahí me cacho que sale este ego que necesita ser alimentado. Y sabes que hay que abrazarlo. O sea, hay personas que necesitan todo el tiempo reconocimiento y parte del camino congruente es observarlo y saber que ahí está, y que tienes opción de negarlo y decir: "No, no, yo no", o simplemente abrazarlo y saber de dónde viene y sanarlo, ¿no? Y sanar que este ego viene de muchas características, ¿no? Que tienen que ver con nuestra vida. Y bueno, se preguntarán por qué lo pregunto así, como tan así, No, eh, no. tan A mí derecho. na a mí a No, mí nada me pica las a ti te puedo costillas, hablar de prima. ellos. No, 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 es que me parece súper importante porque justamente siento que a veces, no quiero decir que todas las ocasiones, pero justo este concepto se liga mucho también con el hecho de guiar ceremonias sagradas. Y entonces, en ese sentido, también como saber que existe ese riesgo. Digo, todo esto, digo, recordemos para todos nuestros intervalos, ¿no? Existe esta posibilidad. Y justamente ahorita tú lo decías, yo me he cachado. Entonces, cuando somos guiados o cuando tenemos o tenemos el servicio, el propósito de hacer el servicio, de compartir con otros, como hemos tenido, estado adentro y como hemos estado afuera, o sea, estamos estado de un lado y del otro, cómo aprender a identificarlo para integrarlo, cómo aprender Tú a convivir con ese ego espiritual. lo acabas de decir. Así, dijiste la palabra, servicio. Cuando estamos dando medicina, estamos sirviéndole a la planta para ayudar a un hermano. No estamos siendo los gurús que no, solo estamos dando un servicio. Yo te digo y te repito, yo soy muy nueva en esto. O sea, yo volteo a ver y tengo una hermana, Cecilia, que ella da medicina, Gerardo, no, muchísimos. Y yo veo y lo que he aprendido de ellos es que estás ahí al servicio. Y ahí no cabe el ego. Entonces tú estás sirviendo a tu hermano. Es que si tu hermano vomita, le limpias el vómito. Yo he estado en ceremonias donde la gente está moqueando y les limpio y estoy totalmente entregada al servicio. Es ahí cuando tu ego no entra, me explico, porque no hay prejuicios, no hay que, claro, puede entrar como bien lo dijiste y entonces hay que aprender a observarlo Eso es, todo el tiempo estarse cuestionando también desde dónde uno hace todo las el tiempo. cosas. Así es. ¡Ay, qué caramba! Ok, pues vamos a hacer un corte, vamos ahorita al tercer bloque para ir concluyendo y cerrando esta maravillosa entrevista. Bueno, les recuerdo que estamos con Yera Damariz, Brujaluz desde Querétaro, Querétaro. Ella es terapeuta transpersonal, mujer medicina, sanación de niño herido, magia verde y pues un montón de cosas. Entonces vamos y regresamos, Yera. Estimados amigos de T Intervalo 5, ya regresamos a esta ruta creativa con Yera Damariz, bruja luz desde Querétaro, terapeuta transpersonal y mujer medicina. Oye, Yera, ¿qué es la magia verde? La magia verde es la conexión con lo que nos rodea verde, ¿no? Lo natural, es aprender a respetar el entorno, ¿no? Dejar de ir por ahí, o sea, tener esta congruencia de ir por ahí cortando árboles o podando porque no me gusta y permitir que la naturaleza se expanda porque nos hace mucho bien y conocerla, o sea, darnos esa humildad de conocerla y usarla a nuestro favor, ¿no? A través de hacer jabones, sales, todo aquello que nos pueda sumar en la vida a través del el poder de las plantas y lo que hablábamos hace ratito, siempre con el respeto eh, de, de pedir permiso para usarlas. Yo no soy su maestra, yo solamente les estoy recordando lo que ya saben, ¿no? Y de ahí parto, desde ahí parto siempre. Esto es bien importante y me lo decía uno de mis profesores también. Tú solo estás aquí para empujar a recordar a los otros. Ya la información ya la traemos, ya está en nosotros, solo que se nos está olvidando o se nos olvidó. Y entonces es Claro, como el picón de costilla para que se acuerden. totalmente. Así es. Te voy a contar una experiencia que tuve. Un día yo dudaba si era buena terapeuta. Yo decía, sí, porque es que
no sé, no tengo, tal vez no fui a estudiar a tal cosa. Y me acuerdo que hice este ejercicio, mente supraconsciente, muéstrame. Y me acuerdo que fui con la más picuda de la Ciudad de México, que no voy a decir nombre. Claro. Recuerdo que llegué a su consultorio, esto era una locura, o sea, eran budas por todos lados, ella fotos con el Dalai Lama. Yo decía, no, wow, ¿no? Y recuerdo que entré y su apatía y su soberbia era del tamaño de mi casa. Ahí sí, súper chiquita, ¿no? Más grande. Y entonces, y entonces recuerdo que ella me dijo: "Ah, sí, a ver, ¿qué necesitas?", pero así, ¿no? Y yo, ¿no? Estaba en una crisis. Me acuerdo mucho que yo veía así una pared atascada de títulos y ni alcancé a leer bien quién era, pero se veía muy apantallador. Y después me dijo como que: "¿Y qué necesitas? ¿Quieres terapia? ¿Quieres un consejo? ¿Qué quieres?", ¿no? Y yo de: "Güey, ¿en serio que me estás preguntando a mí, la paciente, qué quiero?". Y me cuestionó mucho acerca de: "Si quieres venir conmigo, son 2,000 pesos, a la semana, son 45,000", o sea, ¿no? Era un negocio para ella. Y Claro. entonces, cuando regresé a mi consultorio, dije: "¿Vale cuánto llevo de terapeuta?". O sea, la empatía que yo le doy a mis pacientes es mi mejor referencia. Y entonces, ¿cuánto llevo? No lo sé. No sé cuánto llevo. Lo que sí te puedo decir es que lo que doy, lo doy con todo mi amor y lo doy desde ver a alguien aquí sentado y decir, esa persona soy yo. Y si a veces no identifico esto, digo, es mi hija y qué le voy a dar, ¿no? Y desde ahí es donde trabajo, prima. Tal vez 11 años, tal vez, ¿no? Pero es desde ahí donde quiero trabajar y donde elijo trabajar. Tal vez más, tal vez menos, no lo sabemos. Porque el tiempo es relativo, diría Albert. Claro, sí, sí, total. Y una pregunta antes de que se me iba la pregunta. ¿Cómo podemos reconciliarnos con la medicina sagrada o en este aspecto de lo verde también? ¿Cómo reconciliarnos? Observando lo que nos hace la no medicina, o sea, observando lo que te hace la aspirina que te tomas cuando te duele mucho la cabeza, observando cómo está tu cuerpo, preguntándote, ¿realmente soy feliz? O sea, hoy está comprobado que muchas de las depresiones es porque estamos comiendo un chorro de gluten. Entonces, yo me voy a reconciliar con afuera, que no existe, con las plantas, cuando comprenda que hay adentro. Y la pregunta es, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿No? ¿Me siento bien? ¿Me siento ligero? Y entonces cuando la respuesta es no, es ¿y qué hay alternativo a eso? O sea, ¿qué hay alternativo a lo que me estoy alimentando, tanto en redes sociales, en mi mente, las emociones, la gente que me rodea, en lo que estoy consumiendo a nivel espiritual? Y entonces ahí es cuando comenzamos un camino de lo que somos, naturaleza. Y ahí es donde comienzo a sustituir, ¿no? A lo mejor bañarme con algo que tiene parabenos y un chorro de tóxicos, a decir, órale, no sabía que existía jabón libre de cualquier, y entonces bañarte y sentir tu cuerpo, la diferencia, el champú, el poder hacer tus propios remedios, y de pronto te das cuenta que tu vida es más orgánica, ¿no? Que te enojas menos porque ya no hay tantas toxinas en tu cuerpo, que el cortisol bajó, y en ese momento es cuando dices, sí, vale la pena, ¿no? Masticarme un cachito de menta cuando me duele la cabeza, arrancarle mi hierbita, que ir por una aspirina, una cafeaspirina o un no sé qué tantas marcas hay, y hacernos daño, es cuestionarnos cómo estoy. Y si en ese estar estoy en armonía, pues vas bien. Pero si en ese estar te estás engañando, pues entonces habrá que aprender a consumir cosas distintas. Y todos podríamos tener un huerto en nuestra casa también para hacer como esta especie de reconcilio con la tierra. Mira, en mi experiencia no. Ok. Hasta que estás en contacto, o sea, hasta que estás reconciliado con las plantas. Yo tengo mucha gente que me dice: "No, sí, yo", y así tienen unas casas y mandan a hacer un huerto y se les muere, porque no hay respeto a la planta, porque es que no la cuido, porque es que no me importa, porque es que me da igual, solo quiero que me dé la semillita esa que dicen que hace bien cuando la masticas. Entonces, hay que primero probar la medicina, o sea, probar, como el vivir naturalmente, y entonces cuando ya tengo esta conciencia, entonces ahora sí pongo mi huerto. Ya. Ay, no, pues es una práctica diaria. Pues, ¿cuántas veces tú le has agradecido al árbol que está fuera de tu casa por el oxígeno que da? Yo le agradezco las plantitas que tengo en mi casa adentro porque me acompañan Vale, y tienen, totalmente. yo sé que tienen un espíritu guardado entre ellas. Para mí es bien importante su compañía. Entonces,
Vale. Han En- crecido muy grandotas. entonces, fíjate, tú tienes esta conciencia, ¿no? Hay personas que, inclusive, o sea, yo veo aquí vecinos, ¿no? Que, no, es que tienen que venir a podar, esto ya parece selva, y ahora que hace calor, o sea, no pongo nada en el chat porque no soy de confrontar, no me gusta, pero sí pienso hacia adentro, es que te acuerdas, vecina, cuando dijiste que parecía selva, pues es que ocupamos selvas, ¿no? Ocupamos bosques, ocupamos árboles, y pues ya lo podaste, ¿no? Y el árbol se murió porque, pues, no se respetó su esencia. Y sí, es eso, es ir con tu coche manejando o en tu bici o en lo que uses y decir: "Arbolito, gracias porque, hasta aquí me llega tu oxígeno", ¿no? Y es plantar un árbol con conciencia y es, a dónde eliges ir a comprar tu súper, al mercadito orgánico o ir al gran súper donde si lo lavas, eh, salen un chorro de cosas que dices: "¿Qué es esto, por Dios?". Es esa conciencia, y ¿sabes qué? Más que la conciencia es la experiencia, porque cuando lo experimentas, entonces la conciencia se fortalece. Eso es. Oye, ¿qué sigue para Yera? Ya nos Mira, dimos ahorita un avance, pero ¿qué sigue? Ahorita, seguirme preparando o recordando, todo el tema de la medicina sagrada, eh, con mucha humildad, con mucho respeto. Tengo muchos maestros que no sabe. Y, bueno, pues emprendí el tema de la medicina. Yo quiero conocernos por todos lados y entonces, estoy iniciando, voy a especializarme en medicina homeopática. Estoy estudiando ahora en línea a través de la Escuela de Guadalajara. Y, sigue eso, sigue, ¿sabes qué? Nunca, o sea, quiero nunca dejar de tener esta chispita de querer aprender y de saber que no sé nada, ¿no? Y que quiero seguir en el camino del saber y compartirme con amor y también a veces con desamor y vivir, ¿sabes? Quiero solo vivir, quiero fluir, en este mundo. Lo que sí es que aprendí con los años que elijo vivir desde un estado armónico, consciente, compasivo y amoroso. Híjole, pues es que yo me quedo con un montón de preguntas y de ganas de seguir platicando, pero Yera se tiene que ir por la beba, entonces, la escuela, entonces vamos a... Échame de cabeza. No, yo quiero agradecerte muchísimo, Yera, por este tiempo Gracias. para compartir, pero antes de que te me vayas, me gustaría, por favor, que nos compartieras. Si alguien quiere charlar contigo, si alguien quiere una consulta contigo, no sé si das sesiones online, todo, aquí es donde tú te descoses con las maneras en las que podemos conocerte, ubicarte y contactarte. Vale. Ay, sí, me descoso de que ni me sé bien mis redes. A ver. Bueno, sí, doy terapias presenciales, doy terapias en línea. Lo más fácil es mi celular, ¿no? El que me escriban un WhatsApp. ¿Te lo digo así o lo anotas por ahí? Lo anoto y me lo dices. Y lo digo, 44 21 54 51 10. Ese es mi cel. Casi no contesto llamadas porque frecuentemente estoy con pacientes, entonces, solo cuando están activos y en un tema emergente sí tomo el teléfono, pero por WhatsApp contesto siempre en las nochecitas. Casi todas mis redes sociales están como Bruja Yera Damaris Brujaluz, o si pones Brujaluz, mi marca, o sea, es como registrada, entonces no hay como más Brujaluz según yo, no lo sé, ahí me cuentan si sí hay más. Y, y así, de esa manera me contactan. Es que la verdad no soy mucho de redes ni de aprendérmelas, pero es una buena tarea. Estoy Eso, un poco desapegada de eso. eso es verdad. Bueno, Sí, pues mira, desde Te Intervalo 5 yo te quiero agradecer muchísimo de que te hayas dado este espacio para compartir con todos nuestros intervalos y poder ir como un poquito reconociendo estos conceptos, ¿no? Magia verde, medicina sagrada, mujer medicina, terapia transpersonal, porque creo que, digo, a lo largo de este mes que nos estamos dando a la tarea justamente de poder convivir e integrar y coincidir con estas especialistas, pues bueno, es un poquito ir develando qué significa el poder personal, qué nos representa lo mágico o la magia. Entonces, pues no tengo más claro. que agradecerte, además de que teníamos, Gracias. te veía. Ya no me acordaba cómo eras. Ay, sí. Vale. No, pues gracias a ti por este espacio. Me encanta, o sea, poder hablar de esto con así, sin, ¿sabes? Como sin tanto control, sino ser libres y se siente súper, súper bien estar hablando contigo.
Pues bueno, ya la reconocieron, ya la conocieron, ya la recordaron. Ella es Yera Tamarín Trujaluz, terapeuta transpersonal, mujer medicina, sanación de niño herido, medicina verde y bueno, desde Querétaro, Querétaro. Así que muchísimas Gracias, gracias, Yera. gracias. Pues bueno, les recuerdo, esto es una ruta creativa de T Intervalo 5, este mes de mayo con magia y poder personal. Y por ahí les reitero nuestras redes sociales, solamente googleenlo y nos van a encontrar en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y pues bueno, ahí ustedes googleenle y ahí se van a enterar. Y no se pierdan este mes, ella es nuestra tercera especialista, nos falta una muy especial y tenemos además un cierre que no se pueden perder. Entonces, nos vemos en la próxima ruta creativa de Intervalo 5, Magia y Poder Personal. Jornada 2024. Gracias, Diana. Gracias.